¿Estás usando inteligencia artificial o solamente estás jugando con ella? Bienvenidos a este video donde vamos a aprender 5 cosas que un abogado tiene que hacer o debe hacer con inteligencia artificial. Sí o sí, esto es obligatorio, tiene que hacerlo un abogado porque lo va a ayudar muchísimo. Así que vamos a comenzar. ¿Crees que la inteligencia artificial es pedirle que te haga una demanda? Vamos a ver precisamente por qué los errores te dan de este tipo, de donde pedimos información sin contexto. Es prácticamente pedirle que te resuelva algo que no le has explicado bien. Entonces, ¿sabías que la mayoría de abogados lo están usando mal? Es decir, se frustran con la inteligencia artificial pidiéndole respuestas sin haberle compartido el contexto completo. Y precisamente tengo un video en donde explico cómo darle contexto a la inteligencia artificial, cómo resuelves ese problema de que no te esté dando respuestas genéricas. Y bueno, si eres abogado, hay cosas que sí o sí tienes que hacer con la inteligencia artificial, y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Número uno, darle contexto completo del caso. Olvídate de que la inteligencia artificial simplemente va a leer tu mente, porque nunca va a pasar. Entonces tienes que darle contexto completo del caso. Recuerda que la inteligencia artificial no conoce tu expediente judicial, tu expediente administrativo, tu caso, tu problema o el problema que le estés llevando al cliente. No sabe qué pasó, no sabe qué quieres lograr, no sabe lo que estás buscando, y es como si te subieras a un avión y no sabes a dónde va a aterrizar. O sea, no te subirías porque ni siquiera tienes claro eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, número uno, es contarle el caso completo. Por eso se llama dar contexto completo del caso. Entonces, fíjate nada más de esto que estamos viendo aquí. Yo siempre, todos los chats que tengo de inteligencia artificial aplicados al derecho, empiezo con el contexto. Entonces yo empiezo a contar acá el problema que tengo sobre el Infonavit, y le estoy pidiendo que los portales del Infonavit sepas perfectamente cuál es el procedimiento para comprar una vivienda a través de un crédito hipotecario Infonavit, porque a pesar de que yo tengo el conocimiento en mi cabeza, ojo, esto es cierto, aterrizarlo es muy difícil, porque no lo puedo hacer en automático, simplemente quiero tener los pasos ya distinguidos. Lo único que puedo adelantar es que cuando compras una propiedad con una desarrolladora, la desarrolladora se encarga absolutamente de todo, pero cuando compras una propiedad con un particular, se tiene que encargar el comprador o compradora en este caso, y debe hacerlo a través de un especialista del Infonavit. Te anexo el predio que se va a comprar, la cantidad por la cual ya está pactada, que la persona ya tiene un crédito por parte del Infonavit, de ahí la iniciativa de iniciar el procedimiento. Fíjate en este prompt. Este prompt no es el famosísimo que te vas a encontrar en todos lados de eres un ingeniero en prompts, identifica, eres un especialista litigante o eres un especialista, identifica esto, porque no lo necesitas. Ese es el mito de los prompts. No necesitas tener un mejor prompt. Lo que necesitas para empezar a utilizar la inteligencia artificial y que te dé resultados así de claros es el contexto. Necesitas decirle el problema que tienes, le cuentas todo el problema y también lo que estás buscando, pero principalmente empezando por el problema. Entonces, ya una vez que yo ya le conté el problema, la inteligencia artificial me dice, ok, aquí tienes el procedimiento detallado de una compraventa de vivienda usada en mercado abierto con crédito Infonavit, que es el problema que teníamos, pero que yo lo tengo en mi cabeza, pero necesito aterrizarlo para explicárselo al comprador. Una vez que tenemos ya al vendedor y al comprador, entonces se genera el precio pactado. O sea, me empieza a explicar la inteligencia artificial los datos que yo le di. El precio de compra es precisamente 450,000 pesos y el crédito que tiene el cliente son 630,000. Dice, el Infonavit pagará el menor de los valores, el precio de venta o el avalúo, el sobrante 180,000, no se le entrega en efectivo al comprador. El crédito se ajusta automáticamente a 450 más gastos de escrituración si alcanza en la subcuenta. Ok, esos son datos muy importantes que la inteligencia artificial te está dando. Me valida cuál es la propiedad, cuál es mi responsabilidad como abogado inmobiliario que lleve esta operación, y el riesgo de, fíjate muy bien, esta información yo se la compartí. Todo esto que te estoy diciendo aquí de la escritura pública y la información que tiene sobre el riesgo de que la propiedad no esté declarada, es decir, que no haya declarada las construcciones, se las di yo. Y entonces aquí me dice cuál es el riesgo. No está declarada en construcción, Infonavit podría clasificarlo como terreno y no puedes comprar. Necesitas actualizar eso. El avalúo es la clave. El perito debe determinar cuál es, que la casa sea habitable y todo ese tema. Y los documentos los empieza a identificar. Pero fíjate en una cosa, todo empezó del contexto. Y aquí ya estamos desarrollando
cosas mucho más profundas que solamente el contexto. Ya estamos en el avalúo, ya estamos en el curso para saber decidir mejor, en la inscripción de crédito. Todo eso empezó con el contexto. Muy importante, y un hack que te voy a dar: no uses la tecla, no lo teclees tal como si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita que yo me pongo a teclear esto, hola, ¿cómo estás? Si tú lo tecleas, te vas a confundir y vas a perder la idea porque estás pensando en lo que vas a escribir. Yo te recomiendo mucho que uses un dictado de voz. Mucho. Te va a ahorrar muchísimos problemas. Todo lo que estás viendo aquí, yo se lo dicté a la inteligencia artificial, no lo escribí. David, pero qué flojo, ¿por qué no lo escribes? Porque si lo escribo, pierdo la idea de lo que quiero lograr. Entonces es 1000 veces mejor que cuando tú des una instrucción, la dictes, porque la tienes fresca. Entonces no necesitas escribir. Sí te recomiendo que te descargues un dictado por voz en tu celular o en tu computadora, y que cuando quieras darles instrucciones a la inteligencia artificial, solamente pegues el celular aquí, la dictes y la inteligencia artificial la va a escribir. El celular lo va a escribir, copias eso, lo pegas aquí y ejecutas. Y así te vas a ir. Eso te va a ahorrar muchísimo, no solamente en tiempo, sino también en idea principal. Porque aquí lo que importa no es que escribas, es lo que viene, todo lo que estás dando a entender. Ahora, si el prompt es sencillito, sí, escríbelo, no pasa nada. Pero para caso de que tengas que darle el contexto completo, usa un dictado por voz. Entonces, dale los hechos sin filtrar, cuéntale cuál es el problema. Aquí ya te diste cuenta que yo ya le conté el problema principal, ya estamos analizando lo que me está dando y cómo lo vamos a resolver y cuáles son los pasos de la compraventa de vivienda a través del Infonavit. Y sin contexto la respuesta será genérica. Fíjate muy bien. Aquí lo que yo le di al principio, todo yo se lo conté. Yo le di la información, le di la escritura pública, le di la información que necesito, el contexto necesario, y la inteligencia artificial me está dando resultados en base a lo que yo le di. Entonces, por eso es muy importante que le des contexto, porque si no le das contexto, no te va a dar los mejores resultados. Entonces, ¿estás dando información suficiente o estás pidiendo milagros? Entonces, ya aprendiste que la clave no es el prompt, sino es el contexto. Número 2, ordena los hechos antes de crearlo. Y es muy importante que tú, como abogado que usa inteligencia artificial, sí o sí tienes que pedirle que te ordene los hechos antes de crear, es decir, antes de crear una demanda, antes de crear un escrito, antes de crear... Es muy importante que tengas ordenado los hechos, porque aquí el error es que empiezas pidiendo la demanda, pero no tienes ordenado los hechos, no has identificado el conflicto y no sabes en qué problema jurídico estás. Entonces aquí, lo que está haciendo la inteligencia artificial, si te das cuenta, instintivamente está ordenando. Yo le dije aquí que lo ordene, que ordene los hechos, y está ordenando aquí, aunque esto es un trámite. Aquí te voy a demostrar en una solicitud judicial, en un tema judicial, como también estamos haciendo exactamente lo mismo. Esta es una sucesión y aquí está ordenando, está identificando a las partes, quién es el autor de la sucesión, los asesores jurídicos, los testigos, la autoridad, todo. Está ordenando todo el tema principal. Y el problema principal con esta sucesión es que nos la rechazaron porque hay un tema de jurisdicción. Es decir, que el juzgado competente la rechazó porque no logramos acreditar que el último domicilio del difunto era en esa ciudad. Y ese fue el tema, por eso ahorita estamos resolviendo el verdadero tema jurídico. Entonces, ya identificaste el conflicto, ya ordenaste los hechos y ahora sí que tienes identificado el problema jurídico. Ahora sí, no pedimos redacción, pedimos estructura. Es decir, estamos construyendo desde el orden o desde la prisa. Y aquí es muy importante empezar a construir desde el orden. Ya cuando esto lo tienes ordenado, fíjate nada más en el tema del Infonavit. Ya una vez que esto está ordenado, ya sabemos cuál es el paso a paso para comprar una vivienda en el Infonavit. Entonces ahora sí, podemos decirle todos los problemas que tenemos con el predio, ya sea con el predio, con el comprador o con la vendedora, con el comprador y compradora, perdón. Y así podemos estar en alerta crítica. Aquí está el problema principal. No tiene recibos a su nombre ni cuentas bancarias, esto no puede exentar SR, ese es el problema que está presentándose el cliente. Esto ya lo podemos analizar con la inteligencia artificial bajo el contexto que le di, y entonces tenemos que identificarlo perfectamente. Número 3, dale contexto jurídico real, es decir, dale la ley y la jurisprudencia. Obligatoriamente lo tienes que hacer. Fíjate en este caso de fundo legal.
necesitamos estructurar la solicitud que le estamos haciendo al ayuntamiento, pero tenemos que darle con la ley. Entonces, yo le agregué la ley de catastro del estado de Yucatán, la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de Yucatán, la ley precisamente del registro público de la propiedad, la ley de gobierno de los municipios, y fíjate en esta instrucción. Yo ya le conté el caso a estas personas, le cuento la información de toda la instrucción, de dónde está el predio. Nos iba el basar, te doy la información relevante para que nos iba para basarnos, para hacer el análisis respectivo de cada ley, y ya conoces el caso. Lo único que necesitas es buscar información suficiente para cuál basarnos y hacer el trámite lo más sencillo para nuestros clientes, así quedar. Ya una vez que le doy información, fíjense esto que es muy potente. Para el caso del fondo legal me dice: la ley 1, que es la ley de gobierno de municipios del estado de Yucatán, aplica específicamente para tu caso y nos da la base legal del fondo legal. El artículo 152, fracción 1, establece que las tierras del fondo legal son bienes de dominio privado del municipio. Ojo, aquí está la verdadera descripción de lo que es un fondo legal. Tierras son bienes del dominio privado del municipio. Esto es una excelente noticia porque significa que son bienes susceptibles de enajenación. Punto. Lo que estábamos buscando. Se pueden vender, titular en particulares. A diferencia de los bienes de dominio público como parques o calles, que son inalienables, es decir, no se pueden vender ni transferir. Y nos dice la facultad del ayuntamiento en el artículo 41, inciso B, fracción 8, obliga al ayuntamiento a cuidar que los terrenos de fondo legal se empleen para usos destinados y faculta expresamente a adjudicar lotes del mismo a quienes pretendan establecerse. Ojo, sí se puede escriturar un fondo legal, se puede pasar de propiedad del municipio a propiedad privada mía, y precisamente la ley me lo está diciendo. ¿Cuál es el proceso para regularizar ese fondo legal? Fíjate, en la misma ley de gobierno de municipio, la ley de gobierno de los municipios te dice cuál es el procedimiento. Fíjense esto. El procedimiento está en el artículo 153 y 155. Lo que tienen que hacer es que el ayuntamiento les pueda firmar el título, requiere obligatoriamente acuerdo de cabildo aprobado por las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, la mayoría calificada del cabildo. No basta con la firma del presidente municipal, el cabildo debe autorizar la venta y adjudicación. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que lograr para un fondo legal? Y aquí me empieza a explicar. Tienes que hacer la solicitud y justificación donde acreditas tu necesidad de vivienda, si estás ocupándola también en un fondo legal, y un plano de localización, el avalúo y el certificado de no propiedad, las dimensiones de terreno, debe medir mínimo esto y máximo esto. Ok, ya tenemos precisamente la información que me está pidiendo, pero yo ya le di el contexto jurídico y real. Le subes el código sustantivo, como hice yo, en este caso le subí todos los códigos que hablaban de ese tema, la ley de catastro, la ley de asentamientos, le di la instrucción y el contexto completo. Súbele también la identificación de artículos aplicables. Si hay un vacío legal, descarga las correspondencias y súbelas. Y como te das cuenta, la inteligencia artificial te puede sugerir artículos, tú debes verificarlos. Aquí el tema es que aquí está analizando estos artículos, y aquí la clave que yo siempre les doy es que una vez que analices esos artículos, hay que entrar a la ley, verificar que sean lo que está diciendo, y te vas a dar cuenta que hay más artículos que son aplicables a tu caso. Entonces lo vas a agregar y los vas a tener en cuenta. No te recomiendo que te quedes solo con lo que te dice la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ya nos dio la base, ya nos dijo dónde encontrar los artículos y de qué hablan. Entonces lo único que hay que hacer es solamente leer y aplicar. Y entonces te das cuenta cómo tu estrategia nace de la ley y no de la intuición, porque estás aprendiendo a usar inteligencia artificial muy potente. Número 4. Construir estrategia, no solo escritos. Y esto es obligatorio para los abogados que están usando inteligencia artificial. Esto lo tienes que hacer sí o sí. Entonces empieza a construir estrategia, no solamente lo uses para que te haga escritos, porque te vas a dar cuenta que el potencial que tiene esto es muy potente. Y aquí te diferencias muy fuerte de tu competencia, porque vas a aprender a cómo estructurar tu estrategia. ¿Qué riesgos tiene este caso? Son preguntas que le tienes que hacer sí o sí a la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos tiene este caso?
qué podría alegar la contraparte en caso de que sea un juicio, dónde están los puntos débiles que tienes, pídele los panoramas. Y la inteligencia artificial no es redactora, es un asistente estratégico. Entonces yo te muestro esto porque aquí ya está la solicitud, ¿sí? El plano de localización, el avalúo, el certificado de no propiedad, toda la información que nos está dando. Y la lista de requerimientos inmediatos que tenemos que hacer es tramitar el certificado de no propiedad, verificar las medidas del terreno, solicitar formalmente al cabildo la desincorporación. Y con eso ya tenemos la estrategia, ya sabemos qué hacer y ahora hay que desarrollarlo. Entonces ya una vez haciendo eso, empezamos a desarrollar las estrategias conforme a lo que veníamos platicando. Entonces si te das cuenta, toda la información nace del contexto, de todo lo que le estoy dando, le meto más información, voy haciendo preguntas y no necesitas entender los prompts, necesitas ejecutarlos. Y ya con eso ya tenemos información suficiente. Entonces te das cuenta cómo analizarlo correctamente, cómo te puede detectar los puntos débiles para que tú sepas perfectamente cómo le vas a seguir dando contexto. Número 5. Revisar y fortalecer antes de presentar. Nunca presentes un escrito, nunca presentes una demanda o una solicitud, lo que tú quieras, si no la revisas. Y la inteligencia artificial te puede ayudar a revisarlo estratégicamente. Entonces aquí lo que se le pide es que tenga coherencia, que la relación hechos-pruebas estén muy bien conectados, que la fundamentación legal esté correcta y que los huecos del caso estén cubiertos. Te voy a mostrar el tema que tenemos aquí con una prescripción positiva. Te vas a dar cuenta que aquí lo que estamos haciendo es revisar las partes de todo lo que estamos haciendo aquí. Ya tengo la información completa, el análisis de las pruebas las está haciendo porque yo ya le pegué la demanda. Entonces fíjate aquí, le pego la demanda, toda la demanda que tenemos, empieza a analizar litigio estratégico de uso capio, la información de la jurisprudencia, porque también le pego información de la jurisprudencia, el talón de Aquiles, nos dice cuál es lo principal que tiene que tener un caso de prescripción positiva, es esto, la causa generadora de la posesión, es decir, aquí tenemos que especificar esto es lo más importante de este tipo de juicios, por eso hay que dejarlo muy bien pulido. Entonces fíjense de esto, la jurisprudencia que encontré y la apliqué dice que no basta que la posesión sea de mala fe, sino que debe acreditar fehacientemente la causa generadora de la posesión. Entonces empieza a analizar, ¿la causa generadora de la posesión que tiene mi caso es válida? Sí, y aquí te explica por qué. Se considera un hecho ilícito, pero detona la posesión de mala fe, porque ese es un juicio de mala fe. La corte se prueba la fecha cierta que inició la posesión que nos está pidiendo. Y entonces, al no haber documento, depende 100% de testigos, de documentos antiguos y todo eso, que eso ya está muy bien hecho. La estrategia del interventor, que ahí ya hicimos otra estrategia con el interventor, pero vean cómo está analizando las pruebas ofrecidas. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Yo tengo el control total del demandado, en este caso, la documentación catastral que haga el nombre de la persona, posesión física real e interrumpida, eso está correcto. Ahora, tus riesgos son que no ofreciste o no estás ofreciendo esto porque pues la identidad del inmueble no está clara. La causa generadora, el juez está obligado a buscar cómo empezó. Hay que preparar a los testigos para que sean muy claros que el predio estaba en esas situaciones, y también la inteligencia artificial te puede ayudar a preparar a tus testigos, pero eso te lo voy a contar en otro video. Aquí te estoy dando y te estoy contando cómo lo vas a utilizar paso a paso. Y entonces, ya una vez que detectaste los huecos del caso, la fundamentación legal, redactar se vuelve extremadamente fácil. Lo único que hay que hacer es revisar lo que te marca la diferencia y listo. Y tu demanda que realizaste es un contraataque o apenas estás empezando a usar la inteligencia artificial. Así que esto es lo más importante. Esto es de uso básico, lo que estamos viendo es muy básico. Existen niveles mucho más avanzados que los iremos viendo con el tiempo. Hay una estrategia escalonada en la cual yo uso la inteligencia artificial, que ya luego se las estaré contando paso a paso, y también invitarlos a las conferencias que próximamente vamos a tener en el Instituto de Actualización Jurídica JCB.
en donde vamos a hablar de estos temas a profundidad. Lo vamos a construir por etapas, es decir, la inteligencia artificial te puede ayudar a construir un caso por etapas, que es lo que yo recomiendo, es muy potente y te puede hacer el diseño completo del caso, de las debilidades, de las fortalezas y cómo lo vamos a hacer mejor. Entonces recuerda, la inteligencia artificial no te hace mejor abogado, te expone si no sabes lo que estás haciendo. Entonces, en el siguiente video te voy a mostrar cómo construir una demanda paso a paso utilizando la lógica estratégica y por qué no se trata de escribir más rápido, sino de litigar mejor. Nos vemos en el siguiente.